Era una noche sin luna en esa carretera olvidada del norte de México, el viento aullando como un lamento eterno entre los cactus. Yo conducía mi viejo camión, el motor rugiendo en la oscuridad absoluta, cuando la vi, una mujer de vestido blanco, parada al borde del camino, levantando la mano para pedirme que parara. Me detuve, el corazón latiéndome fuerte, y bajé la ventanilla. Ella se acercó, su rostro pálido como la muerte, pero algo estaba mal, terriblemente mal. No proyectaba sombra bajo los faros de mi camión. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de ser era esa que caminaba sin dejar huella en la tierra? Esa pregunta me ha perseguido por décadas, y solo al final de este relato entenderás por qué sigo temblando al recordarlo. Recuerdo bien quién era yo en 1968. Tenía apenas 20 años, un joven lleno de sueños y ambiciones simples, trabajando como camionero para una pequeña empresa de transportes en Chihuahua. Mi nombre es Juan, o al menos así me llamaban mis amigos en el pueblo. Era un tipo común, alto, moreno, con manos callosas de tanto manejar por caminos polvorientos. Me gustaba la libertad de la carretera, el olor a diésel y tierra seca, las charlas con otros choferes en las paradas de comida. Vivía con mi familia en una casita humilde al borde de la sierra, donde mi madre preparaba tortillas frescas cada mañana y mi padre me enseñaba a reparar motores. No era supersticioso, no creía en cuentos de fantasmas. Para mí, la vida era trabajo duro y risas con los compañeros. Pero esa ruta, la que llamaban la carretera de los desaparecidos, la tomaba solo cuando era necesario, porque los rumores corrían como el viento. Los camioneros veteranos hablaban de ella en voz baja, jurando que algo maligno acechaba allí. Yo, en mi juventud, me reía de eso. Pensaba que eran exageraciones de hombres cansados. ¿Por qué estaba allí esa noche? Simple, un encargo urgente de entregar mercancía a un pueblo remoto. No imaginaba que esa decisión cambiaría mi vida para siempre, convirtiéndome en una sombra de lo que fui. Mi rutina era predecible. Salía al amanecer, cargaba el camión con cajas de provisiones y manejaba horas enteras escuchando la radio estática que apenas captaba estaciones lejanas. Me gustaba detenerme en los puestos de tacos al lado de la carretera, charlando con las vendedoras sobre el clima o las noticias. Era optimista, siempre con una sonrisa, soñando con ahorrar lo suficiente para comprar mi propio camión y formar una familia. Pero debajo de esa fachada, había un miedo sutil a la soledad de la noche, cuando las luces de los pueblos se apagaban y solo quedaban las estrellas. Esa carretera rural, serpenteante entre cerros áridos y valles desolados, era mi atajo favorito para ahorrar tiempo. Los locales la evitaban después del atardecer, pero yo, terco como una mula, pensaba que podía con todo. Ahora, al recordarlo, siento un nudo en la garganta. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Todo comenzó esa tarde de otoño en 1968. El sol se ponía temprano, tiñendo el cielo de un rojo sangre que me inquietaba sin razón aparente. Salí de mi pueblo alrededor de las 4 de la tarde, el camión cargado hasta el tope con sacos de maíz y herramientas. El aire era seco, con ese olor a polvo y hierbas secas que impregna el desierto mexicano. Manejé por la carretera principal durante unas horas, cantando canciones rancheras para mantenerme despierto. Al caer la noche, decidí tomar el atajo, esa ruta secundaria que serpenteaba por los cerros, conocida como la Carretera 13, aunque nadie la llamaba por su número oficial. Los camioneros la apodaban la Vía de los Olvidados porque, decían, más de uno había desaparecido allí sin dejar rastro. Alrededor de las 8 de la noche, la oscuridad se hizo absoluta. No había luna, solo el haz de mis faros cortando la negrura como cuchillos. El motor ronroneaba con un ritmo constante, pero de pronto, empecé a notar algo extraño, el reloj del tablero parecía atrasarse. Miré mi reloj de pulsera y marcaba las 8:15, pero el del camión decía 7:45. Pensé que era una falla mecánica, nada más. El viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los arbustos rasparan contra el metal del camión, como uñas arañando una puerta. Sentí un escalofrío, pero lo atribuí al frío que bajaba de las montañas. Seguí adelante,
la radio sintonizada en una estación que emitía música folclórica, pero de repente, solo estática, un zumbido bajo y constante que me ponía los nervios de punta. Fue entonces cuando la vi por primera vez. A lo lejos, en el borde de la carretera, una figura blanca se materializó bajo la luz de los faros. Parecía una mujer, vestida con un largo camisón o vestido antiguo, el cabello negro suelto ondeando en el viento. Levantó la mano, pidiendo carona. Mi instinto de camionero me dijo que parara. En esas rutas solitarias, ayudar a alguien era casi una obligación no escrita. Reduje la velocidad, el camión chirriando en el asfalto agrietado. Bajé la ventanilla y grité, ¿necesita ayuda, señora? Ella no respondió de inmediato, solo se acercó caminando con pasos lentos, casi flotantes. El aire se volvió más frío, como si una brisa helada saliera de ella. Sentí un aroma extraño, no era perfume, sino algo rancio, como flores marchitas mezcladas con tierra húmeda. Cuando estuvo cerca, pude verla mejor. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos. Dios mío, sus ojos eran negros como pozos sin fondo. No reflejaban la luz de los faros. Me sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y dijo con una voz ronca, como un susurro del viento, llévame al próximo pueblo, por favor. Asentí, nervioso, y abrí la puerta del pasajero. Ella subió sin esfuerzo, pero noté que el asiento no crujió bajo su peso. El camión pareció inclinarse ligeramente, pero no como si alguien pesado se sentara. Arrancé de nuevo, el motor rugiendo más fuerte, como si protestara. Miré de reojo y vi que no llevaba bolso ni nada, solo ese vestido blanco que parecía sacado de otra época, quizás del siglo XIX. Avanzamos en silencio al principio. Intenté romper el hielo. ¿De dónde viene, señora? ¿Se le averió el auto? Ella giró la cabeza lentamente hacia mí y sentí un frío que me calaba los huesos, como si el invierno hubiera entrado en la cabina. Vengo de lejos, murmuró. Muy lejos. Su voz era etérea, con un eco sutil que no parecía provenir de su garganta. El reloj del camión ahora marcaba las 7:30, retrocediendo aún más. El tiempo se sentía distorsionado, los kilómetros pasaban, pero el paisaje no cambiaba, los mismos cactus retorcidos, las mismas sombras alargadas. De pronto, un sonido, un llanto distante, como de un bebé o un animal herido, viniendo de la nada. ¿Oye eso?, pregunté, mi voz temblando. Ella solo sonrió de nuevo. El terror se intensificó cuando miré al retrovisor. Su reflejo era borroso, como si estuviera desvaneciéndose. Y entonces, lo noté, bajo los faros que iluminaban la carretera detrás, su sombra no existía. Mi propia sombra se proyectaba en el asiento, pero la de ella, nada. Solo vacío. El corazón me latió con fuerza, un sudor frío empapando mi camisa. Intenté acelerar, pero el camión parecía más lento, como si algo lo retuviera. El aire en la cabina se espesó, con ese olor a podredumbre intensificándose. Sentía arrepios en la nuca, como si dedos invisibles me tocaran. ¿Quién es usted?, balbuceé, mi voz apenas un susurro. Ella no respondió. En cambio, extendió la mano hacia mí, sus uñas largas y amarillentas. Toqué su piel por accidente al cambiar de marcha, y fue como tocar hielo seco, quemaba de frío. El llanto se hizo más fuerte, ahora dentro del camión, reverberando en mis oídos. Las luces del tablero parpadearon, y la radio estalló en estática con voces susurrantes, palabras ininteligibles, como rezos antiguos en náhuatl o algo similar. Pisé el freno de golpe, el camión derrapando en la grava. «Bájese», grité, aterrorizado. Ella solo me miró, sus ojos negros absorbiendo la luz, y dijo, «No puedes escapar de los que se fueron». Luego, abrió la puerta y descendió, desapareciendo en la oscuridad tan rápido como había aparecido. Me quedé allí, temblando, el motor aún encendido. Miré el reloj, ahora marcaba las 9, como si el tiempo hubiera saltado adelante.
El frío se disipó lentamente, pero el olor persistió. Arranqué de nuevo, manejando a toda velocidad hasta el próximo pueblo, donde me detuve en una cantina, bebiendo tequila para calmar los nervios. Los locales me miraron extrañados cuando les conté, pero uno, un viejo camionero, asintió: ¿la has visto? La mujer sin sombra. En los días siguientes, reviví cada detalle una y otra vez, cuestionándome si lo había imaginado. Pero los elementos eran demasiado vívidos, demasiado reales para ser una alucinación. Primero, la apariencia de ella, ese vestido blanco, raído en los bordes, como si hubiera sido enterrado y desenterrado. No era moderno, parecía de lana cruda, con encajes deshilachados que olían a moho. Sus pies. Dios, sus pies estaban descalzos, pero no había polvo en ellos, como si no tocara el suelo. Cuando subió al camión, no dejó huellas en el estribo, solo una mancha fría donde se sentó. Los sonidos fueron lo que más me atormentó. Ese llanto inicial, débil al principio, como un eco lejano en el desierto, pero que creció hasta convertirse en un gemido agudo, casi humano. No era un animal, sonaba como un niño perdido, o quizás una mujer en agonía. Mezclado con la estática de la radio, oí voces, fragmentos de palabras en español antiguo, como ayuda o venganza, susurradas con un acento que no reconocía. El viento no era normal, aullaba con pausas rítmicas, como respiraciones profundas. Y el motor del camión cambió de tono, de un rugido constante a un latido irregular, como si algo vivo estuviera dentro. Las sensaciones físicas me convencieron de que no era mi mente jugándome trucos. El frío era intenso, no como el de la noche desértica, era un helor que salía de ella, envolviéndome como una niebla invisible. Mi piel se erizó, los vellos de los brazos de punta, y sentí un peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Al tocar su mano, fue una quemadura fría que dejó una marca roja en mi piel durante días, como una huella de escarcha. El olor, no solo flores marchitas, sino un hedor sutil a sangre seca y tierra removida, como si viniera de una tumba abierta. Hubo objetos que noté después. En el asiento del pasajero, encontré un mechón de cabello negro, largo y sedoso, pero cuando lo toqué, se desintegró en polvo fino, como cenizas. El espejo retrovisor tenía una grieta nueva, fina como una telaraña, que no estaba allí antes. Y el reloj, no solo se atrasó, al día siguiente, en el taller, el mecánico dijo que el mecanismo estaba oxidado por dentro, como si hubiera estado expuesto a humedad extrema, aunque no había llovido. Momentos de duda me asaltaban, ¿será que lo imaginé? Fue el cansancio de la carretera. Me repetía eso mientras conducía de nuevo, pero cada vez que pasaba por esa ruta, sentía una presencia, un susurro en el viento. Una vez, detuve el camión y busqué huellas en el polvo, nada. Solo sombras alargadas que parecían moverse solas. Las apariciones no pararon allí, en sueños, la veía de nuevo, sin sombra, extendiendo la mano. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. ¿Era real? Las evidencias decían que sí, pero mi mente racional luchaba por negarlo. Exploré la carretera después, caminando de día. Encontré marcas extrañas, piedras apiladas en forma de cruz, ocultas entre los arbustos, con inscripciones borrosas que parecían símbolos prehispánicos. Un olor persistente a azufre en ciertos puntos, donde el suelo parecía quemado. Voces de locales. Un campesino me contó de desapariciones similares, camioneros que paraban y nunca llegaban a su destino. Sus camiones encontrados vacíos, con el motor aún caliente, pero sin rastro de ellos. ¿Coincidencia? Me preguntaba, pero el terror crecía. Sentía ojos invisibles observándome, sombras que se movían en la periferia de mi visión. La tensión psicológica era abrumadora. Me volví paranoico. Evitaba manejar de noche, pero el trabajo me obligaba. Cada faro lejano me hacía pensar en ella. El silencio de la cabina ahora me aterrorizaba, ponía la radio a todo volumen, pero la estática volvía, con esos susurros. Físicamente, perdí peso,
mis manos temblaban al volante. Estoy loco, me decía frente al espejo, viendo mis ojos hundidos. Pero las evidencias acumuladas, el cabello, la grieta, el reloj, me decían que no. Era algo más allá de lo comprensible, un laberinto de miedo del que no podía salir. La teoría que más me hiela la sangre es la de la fantasma vengativa. Dicen que en los años 1800, una mujer indígena fue asesinada en esa carretera por colonos que la acusaron de brujería. Su cuerpo fue arrojado al desierto, sin sepultura, y su espíritu, atado a la tierra, busca almas para llevarlas al más allá. ¿Por qué sin sombra? Porque los muertos no proyectan huellas en el mundo de los vivos. Lo que nadie quiere admitir es que aquellos que la llevan desaparecen, uniéndose a su eterna procesión de almas perdidas. ¿Fui yo su próxima víctima, escapando por milagro? Otra hipótesis sombría apunta a un pacto demoníaco. Los camioneros veteranos susurran que la carretera cruza un antiguo sitio ritual azteca, donde se hacían sacrificios para apaciguar a los dioses del inframundo. La mujer sin sombra sería una manifestación de Coatlicue, la diosa de la muerte, disfrazada para atraer a los imprudentes. El frío, los susurros en náhuatl, el tiempo distorsionado, todo encaja. La teoría que me aterroriza es que al parar, firmé un pacto invisible, ahora, mi vida está marcada, y ella volverá a reclamarme. Una tercera idea, más mundana pero no menos escalofriante, es la de un asesino en serie disfrazado. ¿Y si era una mujer real, usando trucos ópticos para no proyectar sombra, tal vez con polvos o ilusiones, para atraer víctimas y robarles? Los desaparecidos podrían ser secuestrados, sus camiones abandonados. Pero lo que hiela la sangre es imaginar una red de cómplices en la oscuridad, esperando el momento. ¿Por qué el frío y los sonidos? ¿Drogas en el aire? La duda persiste, haciendo que esta teoría sea un laberinto de paranoia. Finalmente, la hipótesis paranormal colectiva, un eco temporal, un glitch en la realidad causado por la energía residual de tragedias pasadas. En 1940, un accidente masivo de camiones mató a decenas en esa curva, sus almas, atrapadas, se manifiestan como apariciones. La mujer sin sombra sería el espíritu de una víctima principal, repitiendo su último acto, pedir ayuda. Lo aterrador es que interactuar con ella altera el tiempo, explicando las inconsistencias. ¿Qué si al llevarla, uno se une al loop eterno? Esta teoría deja todo en duda, sin cierre. Hasta hoy, el misterio de la carretera de los camioneros desaparecidos permanece sin explicación. Yo, ahora un viejo de 77 años, sigo viviendo con ese recuerdo, mirando sombras en las noches solitarias. ¿Era un fantasma, un demonio, o algo peor? El terror no se va, solo se esconde, esperando. Si quieres más relatos que te helarán la sangre, suscríbete a Testigo Silencioso y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno. ¿Qué crees que pasó realmente? Déjanos tu opinión abajo, comparte si has vivido algo similar. Tu comentario podría ser el próximo relato.